Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsys. En el vídeo anterior de este curso de los primeros pasos de servidores, estuvimos analizando cuáles son los motivos que nos podrían llevar a la necesidad de contratación de un servidor propio en vez de depender de hostings compartidos. En este vídeo lo que haremos será identificar cuáles son los productos de servidores que tenemos en Arsys y en general en el mercado para saber cuáles son sus características, ventajas, inconvenientes y saber al final cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades o las necesidades de los productos o los proyectos que estemos llevando. Pues primero tenemos los servidores privados virtuales, VPS, que son los servidores más económicos que podemos encontrar ya cuando queremos un servidor propio para nosotros. Por lo tanto, es la opción de entrada que elegirán la mayor parte de las personas que se vean en la necesidad de contar con un servidor propio, porque son muy baratos. De hecho, un VPS tiene prácticamente el mismo coste que un hosting medio o avanzado, con lo cual es muy interesante porque no solo vamos a poder alojar un único dominio, sino que podremos colocar cualquier número de dominios en este servidor. Que sea un servidor virtual no importa en términos de configuración, porque al final lo que han hecho es trocear una máquina en un VPS para poder darle una máquina virtual a cada cliente y esa máquina virtual será pues totalmente independiente y tendrá unos recursos asignados y garantizados en esta máquina, ¿de acuerdo? Luego tenemos los servidores cloud, que tienen una característica en común con los servidores VPS, que es que funcionan a través de virtualización. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los servidores cloud y los servidores VPS, que también son virtualizaciones? Pues bueno, los servidores cloud lo que tienen es una virtualización que no corresponde específicamente con una máquina física. Además, lo que son los servidores cloud tienen una ventaja muy interesante, que es la flexibilidad de las máquinas. Yo puedo empezar contratando una máquina muy pequeñita y luego a medida que los recursos van aumentando y las necesidades del servidor van aumentando, yo puedo perfectamente ir aumentando también la cantidad de recursos asignados a esa máquina, con lo cual siempre voy a mantener el presupuesto lo más ajustado posible. O sea que si necesito un servidor que tenga mucha RAM pero poca CPU, pues eso lo puedo conseguir, o al revés, pues muchísima capacidad de cómputo pero poca RAM, pues eso sería perfectamente posible, ya que todos los valores de los servidores cloud los puedo ajustar de manera totalmente particular. Adicionalmente, los cloud tienen una serie de herramientas en un ecosistema muy rico. Por ejemplo, un servidor cloud tendría la posibilidad de que podríamos configurar discos extra y yo le puedo ir enchufando espacios de almacenamiento según vaya necesitando y vaya incrementando la capacidad del servidor. O por ejemplo, algo también muy interesante es que yo puedo, dentro de todos estos servidores cloud, configurarlos en un clúster y utilizar un sistema de balanceo de carga, y todo ese sistema lo puedo configurar a golpe de clic de una manera muy sencilla gracias a las herramientas del cloud. Por último, tengo los servidores dedicados, que en este tipo de servidores ya no estamos hablando de una virtualización, sino que estamos hablando de máquinas físicas. Las máquinas físicas me aseguran que yo no estoy dependiendo de ninguna virtualización y que no estoy compartiendo absolutamente nada con otras personas o otros clientes dentro de esos mismos servidores o dentro de esos mismos infraestructura del cloud. Es simplemente el hierro, como dicen los administradores de sistemas. El hierro está para ti, tú haces lo que quieras con él. También es muy interesante que en los servidores dedicados yo tengo una excelente relación entre recursos asignados y inversión del servidor. De hecho, es la mejor relación calidad-precio. Eso sí, los recursos de un servidor dedicado empiezan a una cantidad muy superior a las que podríamos tener en un servidor cloud o un VPS. Entonces, si yo necesito muchos recursos, puede ser interesante ya empezar con un servidor dedicado. El único problema o la única circunstancia que tenemos que tener en cuenta es que no existe ningún tipo de flexibilidad en lo que son los servidores dedicados. Es decir, el servidor dedicado es una máquina física que tiene unas características y no voy a poder aumentar esas características o reducirlas según la demanda. Directamente son las que son, y si empiezo con un proyecto muy pequeñito, pero un servidor dedicado
tiene mucho espacio, pues estoy desaprovechando ese espacio. Y al contrario, si ese espacio se me queda corto porque el proyecto va creciendo y voy alojando muchos dominios o un proyecto que se va haciendo muy grande, pues al final lo que ocurrirá es que vas a tener que migrar el servidor dedicado a irte a una máquina superior para poder darle soporte a toda la demanda que estás teniendo. Y esas migraciones a veces son un poco complejas o a veces son prácticamente imposibles de realizar si ya dependen de un montón de clientes que tengas alojados en esa misma máquina con sus dominios propios. A continuación voy a ver unas tablas comparativas entre ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos que hemos descrito hasta el momento. Empezamos por los VPS, que son el modelo más económico y por tanto el que servirá de entrada para la mayor parte de las personas que desean introducirse en el mundo de los servidores. La facturación de los VPS es por mes, es decir, que funciona igual que el hosting tradicional. Pagas el mes o el año que quieras utilizar este servidor y pues bueno, durante todo este tiempo pues es ese coste fijo. Otra de las ventajas fundamentales de los VPS en ARSYS, y esto es así en ARSYS pero no en el mercado de los VPS en general, es que funcionan con tecnología cloud. ¿Y esto qué quiere decir? Primero y más importante es que si algo falla en nuestro VPS, este VPS no está vinculado a una máquina física, con lo cual, si algo falla, se redireccionarán los recursos para que se puedan alojar en otras partes del centro de datos. O sea, hay una alta tolerancia a fallos en los VPS de ARSYS. Y luego también muy interesante es que si tenemos la necesidad del VPS, podemos ir migrando hacia arriba todo lo que sea necesario sin tener que hacer una migración. Es decir, me quedo corto de recursos, pues puedo aumentar la capacidad del VPS y pasarme al modelo superior. Como última ventaja hay que destacar que la relación en calidad-precio de los VPS es muy buena, es decir, que tienes muchos recursos contratados con un precio bastante reducido. Ya en lo que respecta a las desventajas, tenemos que decir que los VPS tienen unos modelos limitados. No puedes hacer la contratación del VPS con las características que tú quieres. Es decir, si tú quieres ya una característica en concreto que no se ofrezca en los modelos de VPS existentes, pues ahí te tienes que pasar al cloud. También debes de tener en cuenta que si contratas un VPS tendrá su propio panel de control. No existe un panel de control general en el que puedas gestionar todos tus VPS. Cada VPS se gestiona de manera independiente de su propio panel de control. Por último, el set de herramientas que nos ofrecen para los VPS es el más reducido de todos. Es decir, que no tienes todas esas herramientas que en el cloud ahora veremos que tienes disponibilidad. Ahora vamos con las ventajas de los servidores cloud y luego los inconvenientes, lógicamente. Bueno, los servidores cloud hemos dicho que la mayor ventaja es que son flexibles. Es decir, tú puedes contratarlo y ajustarlo a las necesidades de cada proyecto y además con el tiempo lo puedes redimensionar para arriba, para abajo, todo lo que sea necesario. Es decir, que es totalmente flexible la cantidad de recursos que quieres contratar con tu servidor cloud. Y además, el pago que haces de los recursos es por uso. Es decir, que no pagas un mes y aunque no lo uses el servidor, has pagado el mes entero. No. Si lo tienes unas horas, pues el precio que vas a pagar es simplemente del tiempo que ese servidor ha estado pues creado. Otra de las ventajas del cloud, y esto lo veremos durante el curso, es que cuando creas los servidores tienes la posibilidad de ya definirlos con una serie de plantillas en las cuales te vienen una serie de aplicaciones ya totalmente instaladas y configuradas que te quita mucho trabajo si lo que quieres una aplicación en concreto ya te viene todo instalado para empezar a trabajar con ella. Y además estas plantillas pues encuentras de casi prácticamente de cualquier software libre que puedas imaginarte, ya sea con plantillas o sea un servidor limpio sin nada en el disco más que el sistema operativo. Tienes la posibilidad de crearlos en pocos instantes, en menos de un minuto muchas veces lo tienes ya listo. Y la ventaja más destacada de los servidores cloud es la serie de herramientas que tienes disponibles en el panel de Cloud Builder, que también veremos, que te permiten pues crear todo tipo de infraestructura que tú puedes ir asignando al servidor o crear todos los servidores que sean necesarios. Puedes hacer balanceadores de carga, redes pliadas, VPN, almacenamientos adicionales que puedes ir enganchando a los servidores que quieras, incluso almacenamientos compartidos, etcétera. Por último, de los servidores cloud de ARSYS, también destacar que la transferencia de datos es ilimitada y gratuita, no importa la cantidad de datos que se transfieran a través del servidor. Ya en relación a las desventajas, podemos decir que no existe ninguna desventaja realmente con este tipo de producto, ya que ofrece la mayor versatilidad y flexibilidad, etcétera, con unas herramientas súper completas.
Si le queremos buscar algún detalle, tenemos que decir que la relación entre recursos contratados y el precio del servidor es la más elevada de las tres modalidades que estamos viendo. Ya para acabar, vamos a ver las ventajas de los servidores dedicados, que hemos dicho que al ser máquinas físicas no dependen de virtualización y por eso mucha gente simplemente los prefiere. Los servidores dedicados tienen unas características muy elevadas y el coste es bastante reducido en función de las características que te ofrecen. Otra de las cosas interesantes de los servidores dedicados, pero justamente de los servidores de ARSYS que no suele ocurrir en el mercado, es que su contratación es instantánea. Bueno, instantánea. En pocos minutos ya tienes el servidor aprovisionado y funcionamiento. Siempre que es un servidor dedicado, como es una máquina física, pues lo normal es que tienes ya un tiempo, ¿no? Hasta que te la disponibilizan, pero aquí no. Entras en el panel de Cloud Builder y tú mismo puedes crear el servidor dedicado y en pocos instantes ya lo tienes en funcionamiento para tu disposición. Los servidores dedicados en ARSYS además tienen la posibilidad de utilizar procesadores Intel y AMD y además distintos tipos de discos. Además, también puedes beneficiarte dentro de los servidores dedicados de las herramientas del cloud. A través del mismo panel de Cloud Builder podemos crear servidores cloud y servidores dedicados y ambos los podemos utilizar para los mismos tipos de herramientas que hemos mencionado para los servidores cloud. Por su parte, tenemos una serie de desventajas, como no, y la mayor de ellas es que las opciones de contratación son limitadas y que además el precio de entrada es el más elevado. Es decir, la relación calidad-precio es muy buena porque te da muchos recursos con un precio relativamente bajo en función de los recursos que te están dando, pero los modelos que puedes contratar empieza en un precio superior, muy sensiblemente superior. Y por último, el hecho de estar dentro de una máquina física, pues tenemos que tener en cuenta que dependes del hierro de esta máquina, del hardware de la máquina, ¿no? Entonces, si hay cualquier problema con ese hardware, implicaría una caída en el servicio. Por último, en los dedicados tampoco existe la posibilidad de redimensionar la máquina, como ya he mencionado durante el vídeo, con lo cual si se te queda corta, pues simplemente tendrías que hacer una migración o contratar otro dedicado. A lo largo de este curso vamos a aprender cuáles son las cosas necesarias para poder manejar tus propios servidores por ti mismo y veremos cuáles son las configuraciones típicas que vas a necesitar en la mayor parte de los proyectos, con lo cual por esa parte no vas a tener ningún problema. Y luego también veremos que existen unos paneles de administración, como por ejemplo Plesk, que nos permiten mantener todo lo que sería la asignación de recursos de una manera muy sencilla y con interfaz gráfica a golpe de clic en nuestros servidores, con lo cual podemos llegar a la misma facilidad que tenemos con los planes de alojamiento compartido, simplemente con nuestro propio servidor, con lo cual estamos ahorrando un montón de costes, teniendo un servicio de extremada calidad y sin las dificultades de la gestión de las máquinas. Así que os animo a continuar con este curso y seguir aprendiendo cuáles son las necesidades de configuración de los servidores y veréis que es bastante sencillo, o bien podréis ver que a través de los paneles de administración es perfectamente posible llegar a unas configuraciones muy ágiles y muy útiles en lo que respecta a los servidores. Os quiero agradecer por la atención y ya citaros para el próximo vídeo de este curso de primeros pasos en servidores. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.